Y rápidamente vamos a tomar contacto con Marcelo Figueroa. Marcelo, ¿nos escuchás? Sí, Lucas, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo, ¿cómo te va? Gracias por Por atendernos. favor, gracias por llamar. Contanos, ¿qué novedades, en qué estás, en qué está orientada tu columna de hoy? Mira, la verdad creo que el otro día, cuando hablábamos, era el comienzo de un proyecto muy interesante que tenía que ver con la visualización, que fue muy importante, de la declaración del mes del diálogo interreligioso a través del Papa Francisco en todo el mundo. Y me parece que hay dos hechos, uno que sucedió este domingo, otro que sucedió el lunes y otro que seguramente sucederá mañana, que son muy importantes. El primero, obviamente importantísimo, es la visita a la sinagoga de Roma. Sí. Y es importante porque hacía muchos años que eso no pasaba, y por otro lado que nuevamente Francisco declara que va como obispo de Roma. Es un lugar sumamente importante, y yo diría que es un lugar sumamente importante desde el ámbito ecuménico. O sea, de alguna manera, desde el mundo protestante, al cual yo pertenezco, es mucho más afín, de alguna manera, inclusive a la historia unida de la Iglesia cristiana, el hecho de la figura del obispo de Roma. Y eso, en calidad de obispo de Roma, fue a saludar al rabino de Roma. Y con declaraciones muy fuertes, muy importantes, en lo que tiene que ver principalmente con la unión de hermandad y con la historia común, pero también en lo que tiene que ver con el nuevo llamado de que nunca más utilizar el nombre de Dios para asesinar, o nunca más ser asesinados por pertenecer a una confesión de fe, a una etnia o a una distinción cultural, haciendo referencia claramente, Francisco, a la Shoah, al holocausto judío, ¿no? Por parte de los nazis. El segundo elemento importante fue el encuentro con la iglesia de Lutero de Finlandia, y yo recordé, porque yo estuve en Finlandia hace algunos años, justamente con la iglesia luterana, y bueno, me parece que es sumamente importante el encuentro, la visita, porque es una iglesia luterana fuerte en esos países, tanto en Suecia como en Finlandia, como en Noruega, como en Alemania, y recordando que el año que viene se cumplen 500 años de la Reforma Protestante. Entonces es un nuevo gesto muy importante. Y el otro, que se dio a conocer hoy en algunas páginas vaticanistas, y me parece que es un dato muy preciso, que de alguna manera podemos cuasi confirmar, que es la visita de mañana miércoles a una mezquita musulmana de Roma. Y con esto, en muy pocos días, Francisco cubre un espectro muy amplio y muy fuerte, desde el lado de los signos, más allá de las palabras y el video, que conociéndolo a Francisco, obviamente no se iba a quedar y no se va a quedar en un video, en esta construcción de la paz alrededor de las religiones, que me parece que es algo sumamente urgente cuando vemos lo que está pasando en el mundo, ¿no? Sí, sí. Marcelo, en esta visita que hizo a la sinagoga, el Papa se refirió de enemigos y extraños a amigos y hermanos. Sí. ¿En qué más profundizó en esta visita? ¿Qué impacto puede tener, además, estas palabras, no? Y son palabras muy importantes, porque de alguna manera hay también todo un sector, nosotros conocemos un poco esto, sin necesidad de dar nombres, pero hay todo un sector que no está de acuerdo y está de alguna manera haciendo un movimiento en contra de todo este acercamiento de Francisco, lo que tiene que ver con el diálogo interreligioso, y en donde siguen presentando al pueblo judío como enemigos de Cristo, quienes mataron a Cristo, y todo lo que tiene que ver con el diálogo interreligioso como una herejía. Siguen presentando a los protestantes como herejes. Entonces, de alguna manera, estos movimientos
siguen estando, y Francisco va al fondo, como siempre, de la cuestión, y dice, no son enemigos. No solamente no son enemigos, sino que no se entiende antisemitismo es anticristianismo, ¿no? Son palabras muy, muy fuertes. Los que hemos estado acá con él y conocemos de sus amistades y de sus encuentros y sus visitas a la sinagoga en Buenos Aires, de la cual él también hace referencia en Roma, diciendo que visitaba la sinagoga de Buenos Aires, seguramente la sinagoga de Sergio Bergman, de Dani Goldman y de Abraham Skorka recordarán esas visitas, sino que está haciendo referencia a que la palabra enemistad entre los pueblos, entre las razas, entre las religiones, es algo que debe ser invadido por una oleada de misericordia y de encuentro, cosa que me parece sumamente importante, porque reconociendo desde su mismo lugar estas contras que está teniendo, y que no se han dilatado en escuchar, no solamente después del video, con cosas menores que hubo que explicar, digamos, los que armaron el video, en lo que tiene que ver con el uso de símbolos y demás. En definitiva, toda acción tiene una reacción. Claro. Lo que Francisco hace en Roma repercute en todo el mundo. Claro. Lo hace deliberadamente así. Él fue en su auto económico allí, sin ningún elemento más allá de lo normal de seguridad, fue como un peregrino más, y me parece que es sumamente importante, no solamente lo que tiene que ver con con quitar el elemento de guerra entre las religiones, sino también en la unión entre todos aquellos personas de las distintas confesiones y de las personas de buena voluntad en la lucha contra lo que realmente son los enemigos de la sociedad, que no es la otra confesión. Los enemigos de la sociedad, de las confesiones o de Dios, si se quiere, son la injusticia, la pobreza, la marginalidad, el endiosamiento del dinero por encima de las personas, la trata de personas, la esclavitud, todas esas cosas que sí son enemigos del hombre y de Dios, y con los cuales sí tenemos que unirnos, que son elementos superadores, ¿no? Me parece que eso es el mensaje realmente importante, no quedarse en estas minucias, sino identificar en los tiempos y en la historia cuáles son los enemigos del hombre, y en este sentido del hombre hecho imagen y semejanza de Dios, que son los que te acabo de mencionar. Si no nos unimos, no solamente las religiones, sino todas las personas de buena voluntad del mundo, contra los verdaderos enemigos de Dios y del ser humano y de los semejantes, nunca vamos a poder transitar en un mundo hacia una paz posible, ¿no? Exacto, estamos con Marcelo Figueroa. Marcelo ya es columnista de La Verdad Concreta, es protestante, es experto en Biblia, era el que conducía el programa de televisión, para los oyentes que lo recuerdan, el programa de televisión en Canal 21, con el entonces cardenal Bergoglio, con el rabino Abraham Skorka. Y Marcelo, vos como un experto en lo interreligioso, se está también hablando dentro de las iglesias cristianas de ponerse de acuerdo en la celebración de las Pascuas. Sí, esto es algo que ya viene desde mucho tiempo. En realidad tiene que ver más con la tradición ortodoxa y la católica, porque de alguna manera la tradición ecuménica dentro de las iglesias protestantes o evangélicas y la católica es la misma. En las tradiciones ortodoxas, tanto en la celebración de la Pascua como de la Navidad o de la Epifanía, justamente hoy, en el rito oriental de las iglesias cristianas de Oriente, se celebra Reyes, ¿no es cierto? Entonces, la unificación de las fiestas, de los calendarios, no es solamente un acomodamiento de agenda, sino es celebrar juntos. Y tiene obviamente un significado importante, ¿no? Sin desconocer las diferencias teológicas que enriquecen, no nos dividen, creo que ponerse de acuerdo en algunos elementos y en elementos celebrativos, me parece que tiene un mensaje de unión hacia todo el mundo. Eso no significa, insisto con esto, hacer un licuado entre las iglesias ortodoxas y la católica o las occidentales, sino por el contrario, valorar esas diferencias, pero sí encontrar algunas agendas
comunes. Y esto es algo que lleva muchos años de diálogo, no es que es un invento ahora del Papa, claro. Es algo que lleva muchos años de discusión y de diálogo, y que es un mojón más en un camino de encuentro, ¿no? Y creo que sería bueno, y de paso saludar, y hay muchos en Argentina, hermanos ortodoxos, que hoy celebran la Epifanía, esto es la llegada de los Reyes, así que creo que es bueno mandarles nuestros saludos también. Marcelo, la verdad que es una semana bastante intensa, ¿no? Sí. Estamos hablando del domingo en una sinagoga en Roma, estamos hablando de mañana una visita a la mezquita, este diálogo muy fuerte, y es probable que se acuerden fechas para las Pascuas con la Iglesia Católica Ortodoxa. Los preparativos del año de los 500 años de la Reforma Protestante, o sea, es muy importante. Contanos eso un poco más, Marcelo, ¿de qué se trata? Bueno, en el año 1517 Sí. se produce la reforma de Lutero, que es de alguna manera el que encabeza la reforma en Alemania, con clavando las 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Y de alguna manera allí comienza todo el movimiento de la reforma, que después tiene repercusiones en los Países Bajos y en Inglaterra, y después por consiguiente en todo el mundo. Se cumplen 500 años. Es una herida dentro de la Iglesia cristiana. Aún los que somos hijos de la Reforma, aún reconociendo nuestras diferencias, entendemos que es bueno aprovechar estos 500 años para dar gestos importantes de unión. Que la división de la Iglesia cristiana sigue siendo un escándalo, y que se ha caminado mucho, hay muchos documentos de doctrina muy importantes que se han firmado en estos últimos 20 años, pero que hay mucho todavía por caminar, principalmente lo que tiene que ver, hay muchos acuerdos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la teología de la salvación o de la acción de Dios en la gracia, muchos documentos y acuerdos en lo que tiene que ver con el bautismo cristiano, no tantos acuerdos en lo que tiene que ver con la Eucaristía. Creo que por ahí también hay mucho para hacer. Pero bueno, son oportunidades que hay que aprovechar. Hay muchos grupos trabajando en todo el mundo, inclusive también en Argentina. En algunos también estoy colaborando yo. Bien. En lo que tiene que ver con aprovechar los 500 años de la Reforma para poder construir un camino de encuentro que dé señales de unión, ¿no? Me parece que Francisco está muy comprometido en eso. Los líderes de la Reforma, en su gran mayoría, los que vienen de los hijos de las iglesias protestantes, están comprometidos en ello. Tristemente no tanto la línea más evangélica, pero bueno, creo que hay que caminar con los que están en eso y aprovechar esto. Y este encuentro de la iglesia finlandesa creo que es muy importante, ¿no? Y ha habido otros encuentros y va a haber muchos más. Vamos a escuchar mucho más de acá hasta el 2017 de esto. Marcelo, lo último que te quería preguntar, hay un artículo tuyo en el Observatorio Romano. ¿Ya está traducido al español? ¿Dónde se lo puede leer? No, la verdad que no lo vi traducido al español. Yo lo voy a mandar para que lo puedan publicar en la página de Alameda, juntamente al italiano. Salió en italiano, en portugués, en varios idiomas, no lo he visto, quizá está. Pero si no está, yo te voy a mandar el artículo para que lo pongas en la página de Alameda, y todos los que lo quieran leer está ahí. Los que tengan alguna dificultad como yo para leer el italiano no van a poder leer. Tiene que ver un poco con, yo como parte del comité editorial de este video, sí, algunos signos que están y no están tan evidentes en lo que se grabó, y me parece que son importantes para resaltar, por lo menos desde mi punto de vista. Así que yo hoy mismo te lo mando para que ¿Y un video publicar sobre qué, Marcelo, aquellos oyentes que no supieron de este video? Bueno, hay una organización que es la Red Mundial de Oración del Papa, sí, que depende directamente del Vaticano, que hace ya algunos años está dando lineamientos de oración en conjunto, que directamente Francisco elige uno por mes, y este comité lo que hace es distribuir a través de las redes todos los temas de oración. Este año se ha querido comenzar y agregar el video del Papa. Para esto Francisco da un mensaje en video una vez por mes sobre cada uno de los temas,
Esto se reparte en todo el mundo y se traduce a distintos idiomas. Hay también un guión Sí. sobre un trabajo que ilustra de alguna manera o complementa el video del Papa, el texto. Esto es algo que va en sumo secreto. Aquellos que formamos parte del comité tenemos un compromiso, digamos, de no compartir el contenido que conocemos previamente, no solamente el video, sino también el guión. Sí. Y se da a conocer el primer día de cada mes. Este mes fue el diálogo interreligioso. El próximo mes tiene que ver con la ecología. Y entonces, y bueno, fue viral, fue muy importante y fue muy criticado también, como todo, como te decía antes. Pero bueno, creo que es un buen camino y es una forma de transitar y de pasar de oren por mí a oren conmigo, ¿no? Sí. Me parece que ahí está un poco el secreto de esto, ¿no? Y más allá de comenzar la primera elección de este nuevo proyecto del video del Papa con el tema del diálogo interreligioso, no es un tema aleatorio ni porque lo eligieron así porque no tenían otro. Evidentemente está marcando que el comienzo de la oración tiene que ver con orar en conjunto. Bien. Y abriendo todo el tema de la misericordia y diciendo también, si me permitís también, sí. Es el nombre de este libro que acaba de salir, el nombre Dios es misericordia, tampoco es un nombre elegido al azar. Sabemos que en la tradición musulmana a Dios, el comienzo de la oración comienza nombrando los atributos de Dios. Y cualquier musulmán que nos está escuchando que ora comienza diciendo Dios misericordísimo. Entonces, poniéndole el nombre de Dios. Entonces, diciendo el nombre de Dios es misericordia, teniendo el video del diálogo interreligioso donde invita a todos a orar junto con él, me parece que son nuevos signos muy muy fuertes que tienen que ver con todo lo que estamos hablando en estos minutos, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Marcelo. Seguimos en comunicación, por supuesto, y dando difusión a todo este trabajo que estás realizando. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Lucas, a vos y a todos los amigos de la Alameda por todo el trabajo enorme que hacen, y a Gustavo. Ya está llegando, ya llegó, está en camino, ¿no? Bueno. Para el próximo martes lo tenemos sentado. Déjalo descansar, después nos enteraremos cómo le fue, seguramente muy bien. Gracias, Marcelo. Gracias a vos.